Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeaña. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que por ahí en un artículo reciente de Washington Post le están llamando la gran renuncia. Básicamente, lo que tiene que ver o lo que está alrededor de ese tema pues es la cuestión del trabajo. El trabajo es un tema bastante complejo que siempre ha sido de interés por el simple hecho de que yo creo que el 99% de nosotros pues bueno tiene que trabajar. La forma en la que el trabajo pues ha cambiado o las condiciones mismas laborales han mutado, especialmente a raíz ahorita de la cuestión de la pandemia, bueno, es un fenómeno interesante. El Washington Post, yo ahorita vamos a explicar el artículo, lo aborda desde posiblemente una noción descriptiva, principalmente pues con todas las condiciones atribuibles a la parte económica de dónde surge y bueno, a través de ahí trata de explicar un poquito cómo se está dando esta situación en Estados Unidos y también hay algunas cifras de América Latina e incluso de Asia y Pacífico. Y quería yo tomar o alinear ese artículo con algunas reflexiones personales sobre pues toda la cuestión que está sucediendo alrededor del trabajo y hablar un poquito tal vez de cuál es el futuro o qué podríamos esperar respecto a este tipo de situaciones. Para los que no hayan escuchado el término, definición como de la gran renuncia, habla de un fenómeno que, digo, no solo lo aborda el Washington Post, lo pueden buscar así, la gran renuncia o The Great Resignation en inglés, y van a encontrar que consultoras, otros revistas, periódicos, bueno, ya han hablado del tema. Básicamente refiere como esta tendencia, especialmente en este año, en donde a pesar de que venimos de una situación muy complicada por cuestión de la pandemia, en donde se perdieron obviamente muchos trabajos, esos trabajos han ido poco a poco, vamos a decir, reapareciendo. Pero a pesar de ello, bueno, Estados Unidos principalmente, pero en otras regiones también, pues las empresas están teniendo bastantes problemas no solo para contratar gente, sino también para retener gente. Como dato que da el artículo hoy del Washington Post, menciona que nada más en agosto alrededor de 4.3 millones de personas en Estados Unidos renunciaron a su trabajo, lo cual si hacemos el acumulado desde abril, pues ya nos da una cifra de alrededor de 20 millones de personas. Los sectores, no sorprendentemente, que más han sido afectados por esta cuestión, pues han sido los sectores de comercio, venta, hospitalidad, turismo, que normalmente digo son sectores típicos en los que las condiciones laborales también son generalmente malas y las pagas también están pues siempre oscilando entre lo mínimo, ¿no?, que se pueda pagar por ese tipo de trabajos. El Washington Post lo explica o lo aborda desde, obviamente, la parte económica, ya lo mencionábamos, indica, ¿no?, que la pandemia, y yo creo que esto es perfectamente normal, pues también ha llevado a mucha gente como a reevaluar pues la condición laboral, no solo actual, sino futura, la condición laboral posiblemente futura, que otra vez, si volvemos a este tipo de industrias que mencionamos, pues son industrias donde generalmente hay pocas o nulas oportunidades de crecimiento y pues son lo que le llaman pues estos como trabajos, estos dead end jobs, ¿no? O sea que ya no hay nada más. Adicional, y obviamente esto pues es un fenómeno ahora sí muy natural, al haber ahorita necesidad de reactivar pues toda esta cuestión de la economía, mucho de lo que se estuvo, pues ahora sí vamos a decir, eh, lo que bajó en cuanto a actividad productiva durante el año pasado, pues ahora esta reactivación hace que haya bastante trabajo disponible y que varias empresas, varias franquicias, corporaciones estén buscando pues reemplazar muchos de los trabajadores que pues estuvieron dando de baja durante todo lo que fue el año pasado, cuando pues se empezó a deprimir toda la cuestión económica otra vez, especialmente en temas de ventas, pequeños comercios, restaurantes, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso obviamente ahorita al haber esta necesidad, ¿no?, de contratar gente, pues no solo la parte de los trabajadores que ahorita no tienen empleo, sino también los que tienen, pues hacen que tengan, vamos a decir, un poder colectivo mayor. Es algo típico cuando se debilita un poquito
o más bien cuando hay disponibilidad de trabajo, pues solamente se fortalece lo que es pues el sector de trabajadores. Un dato que da por ahí el Washington Post, tratando otra vez de como hacer sentido de esta gran resignación que todavía para muchos podríamos decir, bueno, ¿por qué la gente en una situación tan complicada como este año post pandemia? Bueno, seguimos en pandemia realmente, ¿no? Obviamente ya pues con la vacunación y todo eso, mucho se está empezando a normalizar. Posiblemente todavía nos falte un año o más para que volvamos a una situación, vamos a decir, similar a la que teníamos el año pasado. Hay afectaciones fuertes en el tema de cadena de suministro, hay varios negocios que están sufriendo, pues ahora sí que tiempos larguísimos de entrega, desabastos, hay ciertos artículos, ¿no?, que han subido de precio de forma importante. Entonces digo, económicamente estamos todavía en una situación bastante complicada, de forma que muchos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué en esta situación tan complicada todavía de pandemia, pues hay gente que está renunciando a su trabajo? Gente que obviamente no es que cambien nada más de trabajo, sino que están renunciando por completo. Y bueno, el artículo trata de explicarlo un poquito. Un dato que yo creo que la mayoría lo traíamos intuitivamente, pero el Washington Post lo examina ahí muy bien en una gráfica. Menciona que, bueno, cambiar de trabajo siempre mejora de mayor manera los porcentajes de compensación a quedarse, pues ahora sí que en un solo trabajo. Es decir, el estarse moviendo, tal vez no muy seguido, ¿no?, pero el hacer algunos saltos de un trabajo a otro, generalmente pues viene con un incremento mayor de sueldo. Sin embargo, en los últimos 20 años, esta brecha que siempre ha existido está en uno de sus puntos más altos. Por ahí la gráfica que muestra el Washington Post obviamente aplica a Estados Unidos, pero indica que pues, prácticamente desde el 2007 hasta la fecha, ahorita esa brecha es de 5.4 contra 3.5%, lo que significa que alguien que se ha quedado en su trabajo durante los últimos 20 años, pues ha tenido un aumento de 3.5%, mientras alguien que tal vez cambió una o dos veces de trabajo, pues ha tenido un aumento equivalente del 5.4%. La diferencia parece que no es mucha, pero obviamente es importante y puede superar ahí toda la parte de la inflación. Los datos, digo, son bajos, lo cual nos lleva también al siguiente punto, que de una otra manera trata de explicar la situación en la que estamos o cómo hemos llegado a ella, que es que pues ese porcentaje, ¿no?, en 20 años, 3.5, pues básicamente nos dice que los sueldos llevan esos 20 años estancados, ¿no? Y posiblemente si nos vamos todavía más atrás, podemos ver que esa tendencia pues se mantiene, incluso si eliminamos el tema de la inflación. En ese sentido, pues cobra mayor relevancia que estemos ahorita como viviendo este momento en el cual claramente pues los trabajadores ya se cansaron de esperar que pues ahora sí que la compensación vuelva a tratar de emparejarse con pues, las ganancias millonarias, ¿no?, que están surgiendo o que están disfrutando pues, la mayoría de las grandes multinacionales, empresas, Wall Street incluso, ¿no? Ahí menciona Washington Post, y lo llevamos a Latinoamérica, que aquí 26 millones de personas perdieron su trabajo aproximadamente durante todo el tema de la pandemia. Empieza un retorno también de estos trabajos perdidos, pero como suele suceder, ¿no?, en el caso de pues economías como las nuestras, México y América Latina, que muchos de esos trabajos que están recuperando, pues se están recuperando también en la informalidad. De forma que, pues, ¿eso qué implica? Que tal vez esos 26 millones, pues, están volviéndose a generar, pero en condiciones más precarias, sueldos peores, sin prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues de otra manera otra vez empieza a bajar el estándar o la calidad de los trabajos. Entonces, bueno, habla de todo este fenómeno, que es un fenómeno que yo creo que ahorita está en marcha y puede, no es como que ya llegamos al pico, yo creo que puede y va a seguir sucediendo. Yo creo que en México también lo vamos a empezar a ver. Hay una tendencia de la gente de ahorita buscar otras oportunidades, y ahorita la gente tiene un poquito más de poder colectivo, ¿no?, como grupo trabajador, de buscar esas oportunidades, repensar su carrera, buscar ahora sí que líneas distintas de trabajo, y pues principalmente no tratar de buscar mayor bienestar, y no solo mayor bienestar en la parte económica, sino también en la parte pues ahora sí que emocional
o de salud mental inclusive, que es algo que pues se ha también tornado mucho más y más complicado con los frenéticos ritmos de trabajos que estamos llevando, y es algo que claramente, ¿no? Y esto es otra vez, esto es un síntoma, es algo que claramente pues las empresas no han sabido cómo prepararse y no han sabido cómo responder. El hecho de que hayamos llegado a este punto, pues otra vez hay una situación económica importante, un contexto, vamos a decir, económico que hace que estas cuestiones pues se vean agravadas. Sin embargo, parece evidente que las empresas en lo general, o el sector corporativo, la industria privada, etcétera, etcétera, pues no tuvo la precaución de visualizar este tipo de tendencias y prepararse hacia ellas, ¿no? O sea, cómo responder, cómo cuidar, ahora sí que tu misma organización respecto a, pues, cómo están los trabajadores en esta, ¿no? Entonces, al final, pues esto es un síntoma, y es un síntoma de algo incluso mucho más profundo, contengo yo, que la parte económica. Y ya lo hemos hablado aquí también, hay una, yo creo que sentimiento generalizado ahorita de, no solo de miedo o de incertidumbre, sino también de desilusión. Yo creo que, pues bueno, de alguna manera como nos hemos cansado tal vez de esperar a que las cosas mejoren. Y no solo nos hemos cansado, sino que ahorita ya hay esta idea de que en efecto las cosas no van a mejorar. O sea, no hay, como que racionalmente hablando, ningún factor o ninguna tendencia o ninguna señal de que las condiciones de precarización laboral en las que la mayoría de nosotros de México está, pueden cambiar. Entonces, ahí hay un sentimiento ya generalizado de desilusión. Lo habíamos nosotros hablado, ¿no? Como en esa condición afectiva, un poquito nihilista, que incluso viene muy fuerte en las generaciones que ahorita todavía no están en el mercado laboral, que anticipan que, pues, otra vez esto se puede agravar. Yo siempre platicando ahí, medio en broma, medio en serio, ¿no? Con varios de mis amigos, comento que si en algún momento colapsa la sociedad, ahorita no va a ser por una revolución o por un cambio político extremado, extremadamente fuerte, ¿no? Alguna radicalidad tecnológica. Yo pienso genuinamente que si ahorita colapsa, pues ahora sí, la sociedad en la que vivimos, pues va a precisamente colapsar por una especie de implosión, por un tema de como desgano generalizado, en el que simplemente ya no vamos a querer trabajar. Y obviamente se escucha como muy absurdo, ¿no? Que pensar que puede la gente simplemente dejar de trabajar. Pero no es que se deje de trabajar, es que se va a dejar de trabajar para estas empresas. El trabajo siempre va a existir. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacer, tenemos que comer. Pero yo creo que muy posiblemente muchas de las estructuras, instituciones sociales que tenemos pueden empezar a ver símbolos de colapso en un periodo como de transición, como de esta especie de gran renuncia, gran paro, que después lleven a reconfigurar pues muchas de las maneras en las que operamos nuestras cadenas productivas. Ahora, eso no sé si vaya a pasar ahorita en 5 años, en 10, en 20, pero esto es símbolo de que algo está sucediendo y pues de otra manera aquí hay que actuar. Y depende, como todo, como la pandemia, cómo dirijamos esto, quién lo dirija y quién esté involucrado en esta visualización. Y de aquí pueden salir cosas muy positivas o cosas muy negativas también, como sucedió con la pandemia, que nuevamente pues precarizó mucho más algunas cosas, abrió la brecha de desigualdad. Muchos decían, incluso intelectuales, filósofos, ¿no? Al principio de la pandemia, que podía ser una de las grandes momentos para reconfigurar este capitalismo tardío, que podía ser el colapso mismo del capitalismo, y simplemente se fortaleció, como suele suceder de este tipo de crisis en todo el tema del capitalismo neoliberal en el que vivimos, ¿no? Entonces lo mismo sucede con esto, ¿no? Pero bueno, es un síntoma obviamente de toda la parte material, ya lo mencionamos, las condiciones precarias, los salarios estancados, y no solo los salarios estancados, también el riesgo contra la paga. A raíz de la pandemia, pues mucha gente se dio cuenta que, por ejemplo, todos estos trabajadores esenciales que decíamos que eran héroes y
les agradecíamos en mil cosas, pero bueno, nunca como quiera reconfiguramos o se les recompensó a través de pues, derechos laborales, prestaciones y compensación. Simplemente, digo, se les mencionaba mucho en redes sociales, pero pues de eso no come nadie, ¿no? O bueno, casi nadie. Y básicamente, pues en esa como reflexión de mucho de este base trabajadora, pues empezó a ver esta idea de que el riesgo que se estaba tomando, ¿no? O sea, mientras los ejecutivos y los trabajadores, vamos a decir un poquito como esta clase más gerencial, estaban en home office cómodamente, con clima, internet y sin ningún problema, pues había un sector muy amplio, especialmente aquí en México, de trabajadores que no tenían esa opción, que no podían renunciar y que tenían que salir diariamente a la calle mucho antes, ¿no? De la vacunación, cuando todavía era un riesgo fuerte, e incluso gente en condiciones vulnerables de salud, y tenían que arriesgarse en el transporte público, en los camiones, en la planta, pues ahora sí para seguir llevando a la mesa pues esos precarios salarios, arriesgando ahora sí literalmente la vida, ¿no? Como en este concepto necrocapitalista de control biopolítico, para traer o seguir pues percibiendo otra vez un sueldo pues ahora sí miserable, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando vuelve la situación y se presta ahora para hacer como estas negociaciones, pues se dan cuenta que entonces la paga que se exige es mayor. Y las empresas simplemente trataron de reactivar como todos estos trabajos que ellos mismos quitaron con pues, las mismas circunstancias, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si la pandemia no hubiera alterado muchas de estas cosas que ya estaban ahí, ¿no? Pero la pandemia potencializó la forma en la que lo veíamos. Entonces, ese riesgo contra paga hizo que muchos se cuestionaran y decir, oye, pues ¿por qué voy a estar yo ahí quebrándome la espalda, arriesgando mi salud, poniéndome en riesgo todos los días? Especialmente otra vez en este tipo de industrias como la parte comercial de retail en inglés, donde dice, además me tengo que estar chutando, ¿no? A clientes insufribles que vienen sin mascarilla, que me quieren escupir en la cara, que me quieren golpear, porque pues todo el mundo está de mal humor. Entonces dijeron, oye, pues no, esto no vale la pena esto por el mínimo sueldo. Y yo creo que tienen razón. Y esto es algo que obviamente pues las empresas, las corporaciones pues no esperaban. Y de repente salen con toda esta retórica de que no, es que ya nadie quiere trabajar, es que la gente es muy floja y no sé qué tanto. No es que nadie quiere trabajar, es que ya nadie quiere trabajar por esos sueldos míseros que no alcanzan para nada, cuando pues estamos viendo que en la punta de la pirámide las ganancias se multiplican y se hacen exponenciales y no hay obviamente nada que explique racionalmente, no hay una congruencia que nos diga por qué esa gran creación de riqueza no alcanza a bajar hasta los trabajadores. Y luego, bueno, esto obviamente a raíz de pues, este último par de años, pero no es un tema que venga construyéndose o venga formándose hace un par de años. El mercado laboral precarizado tiene décadas yendo a través de ese camino. Y no es como que pues se fue yendo por ese camino de precarización pues, de manera involuntaria. Al contrario, siempre estuvo perfectamente diseñado políticas, campañas, estructuras, las mismas empresas siempre han optado por precarizar y flexibilizar ese mercado laboral, porque obviamente pues un mercado laboral inestable, un mercado laboral precarizado, de bajos sueldos, muy volátil, con altas y bajas importantes y con un sector de la población en necesidad amplia, ¿no? Empobrecidos, vulnerabilizados, pues obviamente eso a la empresa le representa ahorros, ¿no? Le representa costos operativos más bajos, le representa mano de obra barata. Cuando no la encontraban, pues obviamente salían a países en vías de desarrollo para, pues, precisamente aprovechar las bonanzas económicas de toda esta precarización que ellos mismos pues, fueron generando. Y eso otra vez tiene muchos años, muchas décadas ya. Eso ahorita, de una otra manera, también empieza a jugarles en contra. ¿Por qué? Porque han flexibilizado tanto, han precarizado tanto, han hecho tan líquido el tema laboral que, pues de una otra manera, en conjunto con el capitalismo mismo que nos ocupa como consumidores antes que como trabajadores ya, pues hace que
la gente le haya perdido la identidad al trabajo. Donde antes nuestros papás posiblemente podían estar en una empresa muchos años y en un solo puesto incluso muchos años y podían identificarse plenamente, o sea, parte muy importante de su persona era el trabajo, el oficio que realizaban. Mi papá todavía trabaja, digo, le ha ido bien, gracias a Dios, y aunque ya podría tal vez retirarse, sigue haciendo lo que hace porque le gusta y porque para él es como parte de su identidad, ¿no? O sea, y para nosotros eso como que ya no hace mucho sentido. Ya no podemos anclar como una parte de nuestra identidad al trabajo, porque precisamente también las empresas, las organizaciones han volatilizado esa parte también y nos han hecho pues totalmente reemplazables. Nos han hecho que siempre estemos con miedo, ¿no? De perder nuestro trabajo, que sin importar cuántos años o qué puesto hacemos o qué cosa hacemos, siempre estemos con esa incertidumbre de que en cualquier momento nos pueden reemplazar y nos pueden correr. Entonces, en ese sentido no podemos nosotros tampoco pues verter mucha de nuestra identidad en esa parte porque sabemos que es algo que en cualquier momento podemos perder. Entonces no nos identificamos ya ni con nuestro trabajo, ni con nuestras empresas, mucho menos con nuestros jefes. Adicional, ¿no?, a todo esto, también la parte de la meritocracia, que normalmente está siempre entrelazada con la parte laboral, pues nos hemos dado cuenta de eso, que es una mentira. Entonces ya no hay oportunidades de crecimiento, nunca las ha habido, ¿no? Pues de ahí que están 20, 30, 40 años estancados los sueldos. Y pues eso aunado a que ya no nos identificamos, ya no tenemos esa ancla identitaria con nuestras empresas, pues hace que seamos muy escépticos, muy cínicos incluso, de lo que sucede al interior de nuestras organizaciones. Porque sabemos que no es cierto, que podemos crecer, que siempre se le va a dar prioridad a alguien que esté tal vez en una posición de beneficio, de privilegio de la empresa, que sea amigo, que sea parte, ¿no?, de esta clase ya alta. Entonces, donde uno tal vez tenga que estar 3, 4, 5 años para poder subir un puesto, pues de repente ves que entra un practicante y en 2, 3 años, como es amigo del hijo del dueño, independientemente si sea competente o no, en 2, 3 años camina lo que tú caminaste en 10, 15 años de carrera, ¿no? Entonces de repente pues te das cuenta, o sea, abre un puesto y en vez de subirte a ti traen un externo. Entonces de repente te das cuenta que ni siquiera al interior de la empresa la retórica de crecimiento, de sucesión, de aquí puedes hacer carrera, o sea, que tampoco eso se sostiene en la mayoría de las organizaciones. Habrá algunas que tal vez sí, pero pues son ahora sí la excepción que confirma la regla. Entonces, de otra manera, pues no solo no hay un apego identitario, no hay un apego monetario o material, no hay prospectos de crecimiento y tampoco hay apego en lo que hacen las mismas empresas. Es decir, no es posible, obviamente, si está todo esto volatilizado, si no creemos en nuestra propia identidad en el trabajo, si no creemos en el tema meritocrático, si vemos que no hay una cuestión de crecimiento que al menos nos diga, bueno, chinga, no hay nada de eso, pero voy a operar porque me está yendo bien aquí. Si no hay nada de eso, pues obviamente lo último que va a haber es que también que haya apego a la empresa, que haya apego a la cultura de la empresa, ¿no? Esta palabra así como muy rara. Que haya apego a los jefes, ¿no?, al liderazgo de estas empresas. Entonces, la gente está ahí pues porque tal vez no tiene otra cosa mejor. Pero en cuanto entren en una reflexión de este tipo, pues obviamente al primer oportunidad van a renunciar. Y van a ser otra empresa en donde va a suceder lo mismo y también a la primera oportunidad van a renunciar. Y se va a hacer cada vez más volátil y más precarizado este tema. Y de otra manera, pues todo esto que las mismas empresas generaron porque les iba a generar o les iba a redituar en ahorros, pues ahora se está volviendo en su contra. Y no están haciendo nada para trabajarlo, ¿no? Y tiene que ver, ¿no? Decíamos, y esto yo creo que es importante para complementar, que esta parte identitaria, ¿no?, yo creo que es muy importante porque no solo las empresas, el capitalismo en sí opera o funciona fraccionando nuestras identidades. Porque entre más volátil sea nuestra identidad, ¿no?, más inestable, más pasajera, pues es más sencillo, ¿no?, que para nosotros poder tratar de ubicarnos dentro del día a día, pues la única forma en la que nos identificamos con cosas es a través del consumo. Y entre más volátil, más fragmentada sea nuestra identidad, pues
de una otra manera significa que tenemos que consumir más cosas para tratar de como reivindicar la imagen de quienes somos. Y esto lo hacemos a través de como la expresión, pero como ya no hay tiempo de hacer arte para expresarnos, todo lo que hacemos para expresarnos es mediado por situaciones de consumo. De forma que si me gusta una serie, tengo que comprar las cosas de esa serie, ¿no? La chaqueta del personaje principal, logos ahí para ponerlos en mi laptop. Si me gusta Star Wars, tengo que estar comprando las películas, comprar ahí los cómics, etcétera, etcétera. Ir a Disney para ver la atracción. Oye, me identifico con alguna serie, oye, pues tengo que tratar de juntar dinero para viajar a donde se filmó la localización. Que ponerme, pues obviamente lo más obvio, ¿no? Ropa, tenis de marca, para que vean, oye, que soy un cuate muy exitoso, porque tengo ahí mi billota ahí de Dolce Gabbana y mis chanclas Gucci y cualquier estupidez de ese tipo. Entonces, empezamos, toda la vida hemos fragmentado, ¿no? Nuestra capacidad identitaria y tenemos que eso expresarlo a través de consumo, y eso también, pues ahora juega en contra de la parte laboral en las empresas. Porque pues además esas entidades, lo decimos, son muy fragmentarias, efímeras, pasajeras, no nos dan ninguna sensación de control. Entonces tampoco nos permite ya identificarnos al mismo tiempo, o sea, como eso se ha desvanecido por completo, o sea, mucha gente le echa mosca a, vamos a decir, a los críticos culturales o los filósofos posmodernos que han como que desbaratado la verdad y que ya no permiten que haya identificación con nada y han tumbado las grandes narrativas. No lo hicieron estos filósofos. Quien lo hizo fue la sociedad misma, ¿no? O sea, entonces hemos tirado todas estas identidades sólidas, hemos tirado todas estas narrativas, que otra vez allá hay oportunidad de emancipación también. Eso, digo, no es tema ahorita de este podcast, pero es una realidad, yo creo, que ahorita solo estamos describiendo. Y al no haber nada de eso, pues no podemos identificarnos con estas identidades, valga la redundancia, pasajeras, y pues no podemos identificarnos tampoco con estas narrativas, estas promesas culturales de una vida estable, cuando tenemos o vivimos esa explotación diario a diario a mano de empresas que son distantes e indiferentes a nosotros. Si eso le agregamos ahorita la situación a través de la pandemia, todo esto pues es independiente, pero aparte le echamos eso en la licuadora. Pues, por ejemplo, toda la parte del trabajo remoto, la cultura forzada, que ahora acaba la pandemia y te obliga, ¿no?, a volver a la oficina a pesar de que pues trabajaste bien un año fuera, la inhabilidad de formar lazos comunitarios en el trabajo. Entonces, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera deja tú que la empresa lo haga, o sea, ya ni el grupo ahí, como esa comunidad forzada que a veces era la oficina, tampoco ahí ya podemos encontrar identidad o lazos que sean significativos, ¿no? Entonces, realmente si empezamos a ver todo esto, ya las condiciones materiales que explicaba el artículo de Washington Post, la parte de identidad, la parte de la volatilidad de estas mismas, la cuestión de cómo se ha flexibilizado y precarizado todo el ambiente laboral, la parte de la pandemia, ¿no? Entonces empezamos a echar cosas y cosas y cosas, y de repente resulta entonces obvio que la gente ya no le importa su trabajo, que la gente ya no le importa renunciar, que la gente ya no crea en las promesas ni de la empresa, ni del gobierno, ni de la cultura. Todo eso ya no vale para nada, porque ya van 20, 30 años que nos dimos cuenta que no valió para nada. Y esto obviamente nos tendría que obligar a ciertas reflexiones a las empresas, ¿no? Y a nosotros como trabajadores, decir, bueno, ¿cómo podemos reconfigurar el trabajo para volver a recuperar mucho de estos lazos que nos unen? Y no solo los lazos, ¿no?, la parte cultural, sino la parte también económica, o sea, que materialmente podamos estar bien. Es lo que tenemos que demandar ahorita con esta nueva fuerza que los trabajadores están ganando en este momento, ¿no? Y que hay que aprovecharla. Estamos viendo, ¿no?, las múltiples huelgas que hay en Estados Unidos. Es un síntoma de esto. En John Deere, ahora con la asociación ahí de actores y trabajadores de la cinematografía, en Kellogg's. Las huelgas ahorita se están volviendo menos arriesgadas porque
trabajador tiene un poquito más de poder. Y hay que aprovechar ese tema para reconfigurar o exigir la reconfiguración de todas estas cosas que acabamos de nombrar. Y las empresas tienen que reaccionar también y permitir esa reconfiguración. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Y con esto voy a cerrar. Ya no solo es un tema de sentido, ¿no? Siempre decía, no, es que los millennials quieren trabajar en un lugar que tenga sentido. Ya no es de, no, es que mi empresa hace Coca-Cola, allá dije la marca, ¿no? Pero hace refrescos sustentables y se recicla la botella de plástico y todo. O sea, ya nos damos cuenta que también eso es basura, es propaganda. Entonces no se trata nada más de un tema de sentido, sino también de condiciones laborales. A mí no me importa si tú como empresa, ¿no? Haces armas de destrucción masiva, pero les pones el arcoíris LGBTQ en tus misiles. O sea, lo primero que te debe importar es tus trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la condición laboral misma, ¿no? Los beneficios, las prestaciones, el estrés laboral, la calidad de la organización. No es un tema tampoco de identidad, o sea, ya no es de ven, identifícate conmigo, mira, soy una empresa woke y te voy a poner un pinche tobogán y unas cervecitas ahí para que estés ahí todo el día en la oficina. No, es un tema también de comunidad. O sea, cómo en el mismo trabajo tú como empresa puedes crear una comunidad sin que te dé miedo que esa comunidad se organice en contra ti, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer para jugar con esas dos, con las condiciones laborales y la parte comunitaria? No es tampoco de, es que tenemos que adaptarnos, es que todo está cambiando, es que todo es volátil. Tú como empresa, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que configurar para dar estabilidad? ¿No? No solo a tu organización y a tus accionistas, que eso sí, nunca dejan de ganar buen dinero, sino a tus trabajadores. Que no todos piensen que en cualquier momento los pueden simplemente correr porque todo está muy inestable. No se trata también de un solo tema de ambiente laboral, ¿no? No, es que jugamos ping pong y tenemos viernes chilango y no sé qué pedo. No, es un tema de crecimiento también. ¿Cómo estás haciendo crecer a la gente? No todos los vas a hacer directores. No, bueno, pero ¿cómo estás trabajando con su compensación, con sus oportunidades de crecimiento, con sus oportunidades de aprendizaje? ¿Cómo los estás desarrollando, ¿no? Como trabajadores, como personas en tu organización. Y al final no es un tema nada más del puesto, no es un tema nada más del tipo de trabajo, no es un tema de lo que voy a estar haciendo, ¿no? Es un tema también de qué tanto control, qué tanta agencia les puedes dar a tus trabajadores para que tomen decisiones por ellos mismos sobre sus condiciones, sobre su trabajo, sobre cómo hacerlo, ¿no? Porque es que ni siquiera te dejan hacer el trabajo como tú lo puedes hacer mejor. Te vuelves como una máquina en donde todo te lo tienen que estar checando, todo te lo tienen que estar diciendo cómo hacerlo. Tienes que como leerle la mente, ¿no? A los jefes para poder, pues de una otra manera, hacer lo que ellos quieren hacer, pero no tienen tiempo de hacer, ¿no? Dices, bueno, ¿entonces qué soy? Soy simplemente un proxy, ¿no? Y no tengo agencia, no tengo creatividad, no tengo toma de decisiones, no tengo independencia. No puedo realmente contribuir a la empresa. Ni a mí, ni a mi comunidad. Pues con esto cerramos. Es un tema muy interesante. Déjenos por favor ahí sus comentarios. ¿Qué opinan del trabajo? ¿Cómo están ustedes en su trabajo? ¿Van a renunciar? ¿Han renunciado? ¿Están buscando otra oportunidad? ¿Cómo debe ser el futuro del trabajo? ¿Cómo lo podemos configurar nosotros como trabajadores? ¿Y qué deberíamos estar exigiendo a las empresas? Déjenos por favor su comentario. Si les gusta este contenido, compártanlo, denle like, denle share, hagan comentarios, etcétera, etcétera. Los que nos escuchan por primera vez, estamos en las principales plataformas de podcast, en Spotify, Google, iTunes. Ahí nos pueden buscar. Y bueno, me pueden contactar directamente en mis redes sociales personales, aunque no las uso mucho, pero ahí estoy. Es Fede Fiesta en Twitter, Fede Compeán en Instagram. En fin, por esta semana sea todo. Nos vemos y pues nada, realmente nada.